Bien. Vamos a entrar entonces a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. El libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Hemos estado hablando todo este mes de la armadura de Dios. Hoy estaremos dando casi la última enseñanza. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana queremos hablar de esta área de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ordené en Amazon una espada y me sorprendió que pues el costo no era tan elevado. Y ayer que llegó, dije, bueno, la Biblia habla que la espada es parte de la armadura del Señor, y dice la Biblia, confirma que es la palabra de Dios. Esta arma es tan importante y esencial para el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Y quiero tomar unos minutos a hablarles de la espada del Espíritu. Y bueno, hermanos, como no he comido, no se me acerque. A ver, no se crea. Quiero poner esto aquí y vamos a orar, que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Señor, gracias te doy por tu palabra. Te ruego que en estos minutos, Señor, usa mi vida, que pueda ser de bendición para todo tu pueblo, para nuestros amigos que nos honran con su presencia, para los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los ancianos, a todos, Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El 16º presidente de esta nación, llamado Abraham Lincoln, dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que sale del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro sagrado. Gabriela Mistral, poeta y educadora, dijo: la Biblia es para mí mi libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Galo Plazo Lazo, presidente de Ecuador, dijo en una ocasión: he aquí, les dejo la Biblia, que la he leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. El primer presidente de esta nación, George Washington, dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y por último, Napoleón, que fue general y rey en algún tiempo del país de Italia, en 1996 hasta el 1815, dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con el poder que vence a todo cuanto se le opone. Ahora, este libro sagrado ha sido el primer libro impreso. Es el libro más vendido de todos los tiempos, y a la vez en una
en un museo en Inglaterra, se considera que es el libro más caro de todos los tiempos. Ha sido el libro más traducido en diferentes idiomas, pero a la vez más perseguido, más debatido, más criticado. El libro que más se ha quemado ha sido este libro sagrado que han querido eliminar en nuestros tiempos. Pero a pesar de todo lo que ha atravesado, este libro sagrado sigue en pie, transformando vidas, revolucionando el mundo con el evangelio de Jesucristo. ¿Habrá alguien que pueda darle una alabanza al Señor? Un día un hombre estaba contradiciendo a un cristiano que la Biblia era una mentira y que sus creencias no eran confiables. Y el cristiano le dijo: ¿a quién le vas a creer más? ¿A un líder de ustedes que está muerto o a alguien que dio su vida, fue sepultado y al tercer día resucitó? En otras palabras, está vivo y está con nosotros en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. La carta a los Efesios, este libro sagrado, esta porción bíblica que leímos al inicio, fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60-62 después de Cristo, durante su primer encarcelamiento en el país de Roma. Y se cree que Pablo no solamente en ese tiempo escribió el libro de Efesios, sino también la carta a los Colosenses y a Filemón. El apóstol Pablo, estando en la cárcel en Roma, está siendo inspirado por Dios. Y cuando se cree que algunos teólogos dicen que mientras Pablo está encarcelado, está observando a un soldado romano, su equipaje, su armamento. Y una de las cosas que le llamó la atención al apóstol Pablo era la espada. Y cuando Pablo observa la espada del soldado romano, dijo: esta espada, y obviamente dijo estas palabras inspirado por Dios, dijo: esta espada la puedo relacionar, ligar con la palabra de Dios. Cuando uno la usa, esta espada es de doble filo, corta para allá, pero también puede cortar al que la está utilizando. En otras palabras, usted puede usar esta espada para proteger su familia, pero también puede mal utilizarla para hacerse daño a usted mismo. En otras palabras, también pudiera decir, cuando alguien no usa bien la palabra de Dios, cuando alguien no es inspirado por Dios, puede ofender, lastimar, herir y matar lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien. Pero en las manos de alguien que tiene un buen espíritu y que es guiado por Dios, puede bendecir, fortalecer, ayudar, animar, bendecir su patrimonio, sus relaciones, sus hijos, su trabajo, donde quiera que esté. Usa bien la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hemos querido en este mes que usted pueda estar bien armado, que usted pueda utilizar bien la palabra de Dios y todo el equipo que Dios tiene especial para nosotros. La palabra de Dios, que es la espada, dice la Biblia, del Espíritu. Y Pablo incluye la espada porque es una arma ofensiva, pero a la vez algunos dicen que es una arma defensiva. En otras palabras, cuando usted usa esta palabra, puede defenderse, puede protegerse, puede cuidar de su hogar. Pero también esta espada, que es la palabra de Dios, te puede bendecir tu alma, tu espíritu, te puede levantar el ánimo. Por eso es recomendable leer este libro sagrado. ¿Cuándo? Todos los días. No cuando te toca predicar o enseñar, no cuando te toca hacer algo en el servicio, participar en alguna área del servicio, no, todos los días. Alguien comparó este libro sagrado como el periódico que sale todos los días, algo nuevo y fresco que puede recibir de ella. Alguien dijo que la mente y el corazón de Dios está plasmado en este libro sagrado. Por eso, si usted quiere conocer a Dios,
quiere conocer cómo Dios piensa, qué está en el corazón del Señor, lea la Biblia, lea este libro sagrado. Cuando no entiendes qué te pasa en tu vida, agarra este libro sagrado que te puede ayudar en tu matrimonio, en las cosas que suceden en tu vida personal. ¿Cuántas veces ha pasado situaciones en nuestra vida que no sabemos qué hacer? Pero cuando agarramos este libro sagrado y le pedimos, Señor, habla mi vida, Señor, dirígeme con tu palabra. ¿Y qué es lo que sucede? A través del Espíritu de Dios. Y cuando uno lee este libro sagrado, Dios te revela, Dios te enseña, Dios te dirige. Alabado sea el nombre del Señor. Este libro sagrado te puede bendecir en todas las áreas de tu vida. Te puede ayudar a confrontar la tentación. Te puede ayudar cuando hay alguna situación que estás atravesando en tu vida personal. Esta palabra te ayudará cuando alguien te está hablando mentira, cuando alguien te está diciendo, no, es que así dice la Biblia, y tú sabes lo que dice la Biblia. Y puedes declarar con toda certeza que no es así como ellos dicen. Por eso lo he dicho en algunas ocasiones, no crea todo lo que escuchas en la radio, en la tele, en el internet. Todas estas personas que salen en YouTube, no todos dicen la verdad correctamente. No todos aplican la Biblia como deben de aplicarla. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Por eso el que predica detrás de este púlpito, usted no solamente tiene que basarse en lo que dijo el predicador o el pastor, sino que usted mismo tiene que discernir, ¿será cierto lo que está diciendo el pastor o el hermano? No diga como alguien me dijo en una ocasión, es que así me dijo mi pastor. Y dije, no, es que así no dice la Biblia, lo dice de esta forma. Usted necesita saber este libro sagrado. Y en los tiempos antiguos no todos sabían leer. Era un lujo, un privilegio, un alto honor saber leer. Por eso en los tiempos antiguos el cristiano, el judío, el que sabía leer necesitaba leer el Torah o la Biblia fuerte y claro. Que todos los que estaban en ese cuarto, en esa sinagoga, en ese templo, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y vuelvo, repito, porque no todos sabían leer. Y cuando no todos sabían leer, ¿qué era lo que necesitaban? Gracias, Juanita. ¿Qué era lo que necesitaba hacer el que sabía leer? Leerlo fuertemente y claro, para que los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los ancianos escucharan la bendita palabra de Dios. Todos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Todos necesitaban saber el contenido de este libro sagrado. Todos necesitaban ser edificados por la palabra de Dios. Por eso le decían a aquel maestro, aquel joven, aquel niño que iba a leer la Torah, léalo fuerte y claro. Que todos te escuchen, que todos sepan el contenido de este libro sagrado. Es que algo sucede cuando lees este libro sagrado. ¿Y sabe lo que recomiendan cuando lees la Biblia en tu tiempo libre? Léalo, que te puedas escuchar a usted mismo. En otras palabras, no lo leas solamente en su mente, en su corazón. Léalo, que te puedes escuchar y saber lo que estás diciendo. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay un efecto poderoso cuando leemos este libro sagrado fuerte y claro. Cuando estás solo o sola en la casa o en la carretera, la puedes poner a escuchar a través de algunas plataformas. Y cuando estás conduciendo el auto, puedes escuchar este libro sagrado, la palabra de Dios, que cambia tu lamento en gozo, que produce refrigerio para nuestra alma, que te revela lo que tienes que hacer, te vuelve sensible al Espíritu de Dios, te da sentido por qué vivir la palabra de Dios. Por eso Dios le reveló al apóstol Pablo, amén, incluye también la espada, que es parte de la armadura del soldado de Jesucristo. Porque algunos se sienten confundidos y desorientados
porque sencillamente no leen la palabra de Dios. Y antes de leerla, una recomendación: oren, pídele: Dios, dame entendimiento, dame revelación. ¿Sabe cómo es Dios? Dios es abundante en regalarnos todo lo que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante. Note lo que dice Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que le llama, se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. En otras palabras, si te falta conocimiento de la palabra de Dios, pídele al Señor. Si necesitas saber algo que está sucediendo, pídale a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. También Santiago capítulo 1 verso 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que la dará a todos abundante y sin reproche, y le será dado. Recuerdo hace muchos años escuchar una hermanita de Colombia, un testimonio que no sabía leer. Solamente tenía subrayado algunas citas bíblicas, citas claves de la palabra de Dios. Y ella buscaba esas citas que hablaban del amor de Dios, de la misericordia, del perdón y del bautismo. Y como no sabía leer muy bien, pero había sabido muy bien cómo dice la Escritura, ella lo que hacía para poder invitar a alguien a que conozca al Señor, como tenía subrayado algunos versículos, cuando ella caminaba sobre el mercado o caminaba para el parque o iba a donde había mucha gente en el centro comercial, miraba a una persona y le decía: Dios, usa mi vida para que cuando yo abra esta Biblia y le pida a este amigo que me lea una escritura, que yo se la pueda explicar con sencillez de corazón, pero con la unción de tu Espíritu Santo. Y dice esta hermanita, este pastor que era pastor de esta hermana, cuenta el hermano que no sabía leer esta hermana, pero sabía dónde estaban esas escrituras. Y la manera que ganaba muchas almas para el Señor era que agarraba la Biblia y le decía: amigo, ¿te puedo pedir un favor? Y el amigo decía: sí, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, no sé leer, pero si tú me ayudas, puedo entender y comprender mejor la palabra de Dios. Y le decía: ¿qué dice San Juan 3:16? Y el amigo leía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le decía a la hermana, a este amigo: amigo, ¿entiendes lo que acabas de leer? Y muchas de las veces los amigos decían: no entiendo. Ella le decía: bueno, permíteme explicarte un poquito de lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo no está hablando de la creación, de las estrellas, de los árboles, los animales. No, ese mundo está hablando de ti y de mí. Que su amor el amor de Dios es tan grande que dio su vida para que tú no te pierdas. Esa era la forma que la hermana introducía el evangelio a los amigos y a las amigas. Y por eso decía este pastor: muchas almas llegaron a los pies de Cristo, porque esta hermanita que no sabía leer le pedía a estos amigos: léame la escritura y luego te explicaré lo que acabas de leer. Es que esta palabra revoluciona y bendice y da dirección a la alma perdida. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, esta palabra llega a donde el hombre y la mujer no pueden llegar. En otras palabras, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva, eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las profundidades del ser humano. Esta palabra. Por eso cuando tú lees esta palabra, por eso cuando Dios te da el privilegio de predicarla detrás de este púlpito o en una clase de estos salones, o tal vez en su trabajo, cuide bien cómo usted dice la palabra de Dios, porque usted puede bendecir o puede causar un efecto negativo en la vida de esa persona. Esta palabra llega a donde el hombre no puede llegar, al alma, al espíritu. Esta palabra. Por eso esta palabra juega un papel tan importante. Esta palabra. Y cuando se relaciona la palabra con el Espíritu Santo de Dios, porque dice la Biblia que la espada del Espíritu, y luego dice que es la palabra de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios está ligado a su palabra. Y cuando está ligado a su palabra, el Espíritu Santo y la palabra te inspira, te ilumina y te capacita para todas las cosas que necesitas hacer. Por eso recomendamos estudiarla, leerla, memorizarla, aplicarla a tu vida. Y cuando la vas a leer, antes de leerla, pedirle al Señor que te ilumine, que te dirija. Mencionaba hace unas semanas atrás que la forma que el Señor debatió o le ganó la batalla a Satanás era con la palabra de Dios. Aquella ocasión cuando Jesús se mete en un ayuno de 40 días, el diablo vino hacia Jesús con la palabra, pero Jesús lo derrotó con la misma palabra. En otras palabras, esta palabra puede librar tu alma. Esta palabra te puede recordar lo que tú tienes que hacer en el día malo. Cuando no sientes, cuando no sabes qué hacer en ese día malo, amén, agarra la Biblia. Dígale: Señor, dirige mi vida. Señor, que esta palabra haga sentido en mi alma, en mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, él hubiera podido sentirse: pobrecito, estoy en la cárcel, me están sentenciando a muerte. Hubiera sentido, amén, desmoralizado. Mas sin embargo, Pablo, estando aún en la cárcel, Dios le dijo: hijo, necesitas inspirarte, necesitas tomar una pluma, un papel y comenzar a escribir. Que, amén, todo cristiano necesita, amén, ser armado de la cabeza a los pies. Y uno de los armamentos que el cristiano necesita es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo dijo en una ocasión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también dijo: cuando me sienta que soy débil, necesito decirme que soy fuerte. Pablo dijo que ni la muerte ni lo porvenir, nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Pablo tenía la palabra muy profundamente en su corazón, en su vida. Estaba escuchando a mi pastor el otro día decir que hay un alto porcentaje que cuando el joven entra a la universidad, pero aquel joven que no conoce la palabra, es fácilmente que otras doctrinas, otras ideologías lo convenzan y lo alejen de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene esta palabra en su corazón. Pero el joven que tiene la palabra de Dios, aun cuando comete un error, se levanta porque sabe que cuando cae el justo, Dios está dispuesto a levantarlo. Que Dios está, amén, tan bondadoso y amoroso que aunque uno cae, Dios está dispuesto a levantarlo. Dios no le da la espalda como muchos allá afuera, que cuando tú caes, cuando tú cometes un error, gracias hermano, cuando cometes un error, una falla, te dan la espalda. Pero Dios no es así. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Esta palabra tiene, amén, aliento de vida para restaurar aquel matrimonio que se siente confundido, que se siente que ya no hay remedio para su matrimonio. Bueno, querido hermano, querida hermana, hay remedio para tu matrimonio si te unes con Dios y le crees a esta palabra. ¿Cuántos de nosotros
que estamos casados hemos tenido momentos difíciles, pasando, como dijo Pablo, por el valle de sombra de muerte. Pero también aquel varón llamado David dijo: aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Puedes estar pasando por un momento difícil en tu matrimonio, pero si se agarran de la mano del Señor. ¿Qué sucede cuando el hombre, cuando la mujer no toma la palabra, no le cree la palabra? Fácilmente piensa que no hay remedio para su matrimonio. Fácilmente es convencido. ¿Sabe qué? La mejor solución es separación. Cuando Dios dice, Jesús le dijo en aquel tiempo cuando le estaban hablando de que Moisés dio la carta para el divorcio, él dijo: bueno, sí, Moisés dio la carta del divorcio, pero no fue así al principio con Adán y Eva. Pecaron, sí. Eva introdujo ese fruto prohibido a Adán, y cuando los dos comieron se les abrieron los ojos y pecaron. Pero Dios no los mató. Dios no los eliminó de la tierra, no, los sacó del huerto del Edén y los puso en otro lugar que Él lo quería, pero no los eliminó. Mas sin embargo, más adelante miramos la provisión y la bendición del Señor sobre Adán y Eva, que les dio hijos, los bendijo. Mis amados hermanos, hay solución para todo. Con razón el apóstol Pablo le dice, no solamente a esa iglesia de Éfeso, sino también el Señor nos dice a la iglesia de hoy: no abandones esta palabra, no la descuides, recíbela siempre, no cuando tú quieres o lo que a ti te conviene, porque hoy en día hay muchos que solamente agarran lo que les conviene. Hay muchos predicadores que solamente predican parcialmente la Biblia. Y usted no quiere un pastor que te predique parcialmente la verdad, sino a mí me gusta que me digan la verdad completa. Cuando alguien me va a contar algo, dígame toda la verdad o no me diga nada. No me dé parcialmente el chisme, dígamelo todo. Usted quiere a un pastor que le predique toda la verdad, porque ella te ayudará hoy, mañana y siempre. Termino con esto. Una ocasión un hombre observaba las flores del patio donde él vivía, en su apartamento, y se dio cuenta que en ese jardín de flores llegó una mariposa y estuvo allí por unos varios segundos y luego se voló y se fue. Luego observó que un vecino de él, que era conocido como un pintor, observador, y le gustaba escribir lo que miraba, lo que observaba, y se sentó por varias horas observando las flores y miró que estaba pintando algo allí de las flores que estaba observando, y luego se fue. Por último llegó una abeja y él sabía un poco del proceso de la abeja, que llega a las flores vacía. Y cuando llega a las flores, ella quiere llenarse de todo lo que esas flores producen y las lleva a su panal de miel. Y este amigo observó que la mariposa llegó y se fue. El observador realmente no produjo nada positivo en la flor, mas sin embargo la oveja sí. Llegó vacía, pero se fue llena. ¿Qué es lo que hace esta palabra? ¿Y qué es lo que ha hecho conmigo muchas veces? Cuando he llegado a esta casa de adoración vacío, deseando que mi alma sea bendecida. ¿Y sabe lo que sucede cuando escucho a un joven, escucho a alguien predicar esta palabra? O cuando a veces llego a esta iglesia y no hay nadie de aquí, tomo este libro sagrado y le digo: Señor, habla mi alma, dame fuerzas, porque no las tengo. Y Dios me bendice. Y cuando salgo de este lugar, salgo bendecido, lleno, completo. El ánimo o la motivación o el mensaje de esta mañana es: tome la palabra. Permite que la palabra te dirija a tu matrimonio, tu vida, tus relaciones.
te ayude en tu trabajo, en la escuela y en cualquier situación. Permite que esta palabra te ayude y tómala como debes de tomarla. Recuerdo una historia en la Biblia llamada del libro de Nehemías. Llegó un momento donde Nehemías quería construir de nuevo los muros de Jerusalén. Quería que Jerusalén, que los israelitas regresaran a su tierra. Pero como las murallas habían sido destruidas, las puertas quemadas, el templo derribado, realmente para muchos no había deseo de regresar a Jerusalén. Pero Nehemías dijo, no, tenemos que regresar. Dios no quiere que habitemos en otras tierras extrañas, sino en nuestra tierra. Y Nehemías, conociendo que habían enemigos alrededor, que ya les habían amenazado que iban a llegar a destruirlos. Y Nehemías juntó a las familias y les dijo, cada familia tiene que unirse. Y cada familia, cada padre de familia tiene que tomar una espada cerca de usted y también con la otra mano trabajar a levantar los muros. Tenemos que construir, pero tenemos que tener una arma cerca porque hay un enemigo que quiere afectar nuestra vida. ¿Y qué era lo que sucedió? Estaban trabajando, pero a la misma vez tenían cercas su espada. Por si en caso llega el enemigo, están listos para pelear, para derribar y para confrontar a aquel enemigo que quería el mal. Iglesia, tú tienes que despertar. Tienes que construir tu hogar fuerte y sólido, pero también tienes que tomar esta palabra en serio y leerla todos los días y aplicarla y mencionarla a tus hijos, a los que están en tu casa y los que están cerca. Esta palabra es para nosotros, para que podamos ser bendecidos y poder construir un hogar fuerte y sólido. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer una oración rogándole al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que esta palabra nos dirija, que esta palabra nos ayude a continuar hacia adelante conociendo su voluntad. Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Señor, por el privilegio de escuchar este consejo, Señor, esta enseñanza de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta palabra que cambia, que transforma, que bendice. Esta palabra que nos dirigirá a lo que nosotros necesitamos.